¿verdad? Un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Martes, tiempo de hablar de política internacional con nuestro especialista en la materia, con don José Ismael Román. Quiero comentar, antes de darle el turno a José Ismael, para ver el panorama de América Latina y el Caribe, que a propósito de los Juegos de Río 2016, el hecho de que una joven de Borinquen, de Puerto Rico, ganara una medalla de oro en tenis de mesa, fue muy emocionante ver aquello. Primero porque hubo que izar la bandera de Puerto Rico, o la bandera borinqueña, esa de 5 rayas, con una bandera solitaria ahí. Creo que tiene 3 rayas rojas y 2 blancas, a diferencia de la de Cuba, que es a la inversa, las rayas en azul en Cuba, y la parte de la estrella en rojo. Entonar el himno de Puerto Rico ahí de cara al mundo, que el mundo vea que Puerto Rico existe, que tiene su identidad, su bandera, su himno. Y como aquella atleta, Mónica Puig, lloraba de emoción. Y yo no creo que fuera por la medalla. Yo quiero creer que ella lloró por ver cómo su bandera se elevaba a lo alto, de oír el canto del himno de los puertorriqueños, de los borinqueños. Y a mí eso me llenó de emoción profunda, como caribeño, como latinoamericano, como hombre que ha abrazado como suya la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y lo escribí en un comentario en las redes, que mi mayor satisfacción y mi mayor emoción, más que la medalla de oro, era el hecho mismo de ver subir la bandera de Puerto Rico y que el mundo escuche ese himno precioso de los borinqueños. Y entonces, a propósito de eso, de ese hecho, una amiga, Glenda Alicea Mayor, creo que se llama, me perdona Glenda si no pronuncio tu nombre correcta y adecuadamente, escribía una nota muy breve y decía que lo de Mónica era por su amor matria, y a mí eso me llamó la atención. Amor matria era como cambiar la P de patria por la M, y entonces me produjo una especie de choque, porque la verdad yo no conocía la palabra matria. Sí sé que los cubanos hablan de la madre de la patria, refiriéndose a Mariana Grajales, la madre de los maceos, de los inmortales maceos. Esa mujer Mariana, de ascendencia dominicana, porque como decía Martí, nuestro pueblo, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, nos prestamos los héroes y las heroínas. ¿Cuántos prohombres dominicanos no tienen su ascendencia boricua?
Por ejemplo, Pedro Mir, Juan Bosch. Carajo, y tengo que decir Balaguer, qué azarosa a veces la vida. Pero don Iván Rodríguez, de padre de boricua. Pero cuántos héroes, hasta el padre de la patria boricua tiene su ascendencia en la República Dominicana. E igual los cubanos. Y entonces Glenda escribía: por tu amor, Matria, a Mónica, a propósito de la medalla. Como que Mónica obtuvo esa medalla de oro porque se creció por su amor, Matria. Y entonces saludo a Glenda y le digo: admiro tu matriotismo. Y estoy un poco como asociándolo a la patria desde la perspectiva feminista de Matria. Pero llamo a Fernando Quiles, un gran hermano boricua, y le hago el comentario, y Fernando me dice: sí, yo asesoré un proyecto Matria aquí en Caguas. Entonces entro a buscar lo del proyecto Matria y me encuentro con cosas maravillosas. La Matria es la patria y la patria es nuestra. Cuando leo lo del proyecto en las redes, entonces la patria es nuestra, de todos y de todas. La Matria entonces es un proyecto que procura la independencia, la libertad de las mujeres que no han tenido las posibilidades en la sociedad de ser libre, de ser soberana, de ser independiente por las ataduras o por los problemas propios del desarrollo desigual en nuestros pueblos, en nuestras sociedades. Entonces se trata de un proyecto que procura liberar a las mujeres en función de aprender oficio, de desarrollar iniciativas económicas, porque sobre todo son mujeres que se han quedado solas con 2, con 3, con 4, con 5 muchachos. Entonces me dio pie a una reflexión interesante a partir de un concepto que yo no conocía: Matria. Yo lo asocié a la patria. De alguna manera estaba en lo correcto, porque la patria es libertad, la patria es soberanía, la patria es independencia. Y entonces este proyecto que desarrollan hace 10 años en Caguas, Puerto Rico, y que el hermano y camarada Fernando Quiles lo asesoró durante un buen tiempo, procura eso: la libertad, la independencia de mujeres atrapadas en términos socioeconómicos o golpeadas por la violencia machista, por la violencia de género. Entonces, procurar su independencia a partir de un acompañamiento social, educativo, con talleres incluso, con pequeños préstamos para que puedan instalar pequeñas empresas que la lleven a liberarse. Y dice la directora ejecutiva, de apellido Pagán, creo que Amarilis Pagán, que una cuestión importante de ellos en el proyecto es que, aunque una mujer que ha sido víctima de violencia de género vuelva con su anterior pareja porque no tiene un techo donde vivir o porque no tiene la posibilidad económica de sobrevivir ella y los hijos, y vuelva con su anterior pareja, si tropieza de nuevo porque la violencia la machaca de nuevo, por lo menos está en capacidad de conciencia de decir: vuelvo a empezar, se repone, porque en el proyecto Matria le dieron bases, no voy a decir que ideológica, pero de formación, para que tenga la fortaleza espiritual para volverse a levantar. Entonces me parece que es una experiencia interesante. Yo no sé si en la República Dominicana se conoce este proyecto. Pensaba tener aquí a Tati Paulino para conversar de estas cosas, pero por alguna razón Tati no pudo acompañarnos en el programa en esta fecha. Saludos así a Glenda Alicea Mayor, creo que es el nombre correcto. Glenda, me perdona con tu hermosa sonrisa si no es así. Y al hermano Fernando Quiles por su orientación tan oportuna, tan precisa. Y saludos desde acá, o saludamos desde acá, desde Voz para el Cambio, ese proyecto que cumple ahora 10 años, acaba de cumplir 10 años, y ojalá que tenga muchos éxitos. Han trabajado con unas 627 mujeres. Pudiera verse que no es un número grande, 627 mujeres, porque trabajan con pequeños grupos para poder darle una atención más concentrada y más provechosa en el tiempo. Así que aprovecho para saludar el proyecto y la iniciativa de Fernando, de Glenda, de esta joven Amarilis Pagán, creo que se llama, la directora ejecutiva. Qué interesante el proyecto Matria en Puerto Rico, que ya empieza a dar su fruto. Amarilis Pagán.
se llama la directora ejecutiva. Don José Ismael, quería aprovechar estos minutitos iniciales para hacer este comentario. ¿Cómo es que anda la situación en América Latina y el Caribe? Lo de Venezuela sigue muy tenso, José Ismael. Sí, claro, tiene que seguir tenso, sí. ¿Tiene que seguir tenso? Sí, sí. Mire, observe que ahora los medios dicen 22.000 venezolanos han cruzado la frontera a pie por diferentes puntos habilitados hacia Colombia para buscar alimentos, medicina y todo esto. Y lo presentan como que en Venezuela lo que hay es una catástrofe. Sí, no, y incluso en Naciones Unidas usted pudo escuchar la protesta del embajador venezolano allí, de plantear el problema de Venezuela como una catástrofe. Yo lo conocí, apellido Ramírez, sí, era el encargado energético cuando estaba Hugo Chávez en la presidencia. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Ramírez cuando el referendo revocatorio presidencial, que fue invitado como observador internacional, un tipo inteligentísimo, para aquel momento joven, ahora lo veo con muchas canas. Sí, pero un intelectual, un tipo sí. capaz, indiscutiblemente. Pero eso no es solo en el caso de la arremetida por ese lado, por la crisis que hay en Venezuela. Fue Venezuela que se cerró la frontera porque todo lo que producía o importaba se iba para Colombia, con los famosos bachaqueros, y también con esos grupos de criminales que llegaban de Colombia a Venezuela. Los venezolanos no están yendo a Colombia para quedarse porque la crisis es indiscutible en Venezuela. No. Ellos están yendo a comprar cosas a Venezuela y se está dando un acuerdo importante entre los dos gobiernos. Es decir, tratar de resolver el problema, esa frontera de paz que definió Hugo Chávez, no solo para Colombia, sino para otros países, como es el caso de el problema que hay en el Esequibo, todas estas cosas. Entonces se le está dando curso a eso, habrá más control, porque todos esos grupos desplazados de Colombia pues pasaban a Venezuela y cometían una serie de tropelías. Es verdad, hay crisis en Venezuela, mire cómo todas las cosas que se proyectan de Venezuela son las cuestiones negativas, como es el caso de Leopoldo López. Señores, usted fue un hombre que violó las leyes, fue capaz de asumir públicamente, llamar a la violencia, a asesinar al presidente, a convocar a la guarimba, y ahora usted escucha que una serie de vocingleros a nivel internacional están llamando a que haya democracia, a que la justicia sea independiente, porque este hombre fue condenado por un tema político. No, recuerden, cuando Chávez, ¿qué hizo este individuo? Y el otro Capriles. Entonces le echaron 14 años por un conjunto de cuestiones probadas, que están ahí, y entonces apelaron y el tribunal volvió y les ratificó otro tribunal. Ellos aspiran ahora a volver a apelar a la Suprema en Venezuela, pero ese es uno de los temas que están tocando ahora mismo con Venezuela. El gobierno tiene una serie de planteos para salir de la crisis, porque es indiscutible, Venezuela tiene una crisis que supuestamente al final de este año debe ir superándola, deben estabilizarse los precios del petróleo, más que eso se deben incrementar los intercambios con China, porque yo quiero ahora resaltar una cosa. Pero yo quiero interrumpirte, José Ismael, antes de que tú quieras resaltar una cosa. Capriles es un actor político y sus declaraciones se producen en un momento político y de efervescencia política. Yo pienso que el presidente Nicolás Maduro se crecería si produce un indulto otorgando la libertad a Capriles. Toda vez que se trata de a Leopoldo López, no a Capriles, a Leopoldo López, el que está preso, toda vez que se trata de un actor político y que su pronunciamiento se produce en el marco de una efervescencia política. Si partimos del criterio suyo, a mí entonces me van a mandar para la chirola, porque yo aquí he dicho que estos políticos dominicanos no merecen un tiro, porque un tiro vale más que ellos. He dicho que ellos lo que merecen es una soguita para ahorcarlo, porque esa soguita la podemos usar de nuevo. Entonces hay que situar en cada contexto las expresiones de los actores políticos. Lo que estamos viviendo en la República Dominicana es desesperante, independientemente de una aparente paz y de unos procesos electorales que aquí vemos transcurrir, y uno que está aquí se da cuenta cómo han amañado toda la institucionalidad y cómo han secuestrado la democracia, y es en ese marco en que se producen las declaraciones nuestras. Entonces,
A este señor, a Leopoldo López, que es el que está preso, le han ratificado 14 años. Yo pienso que su declaración se produce en un contexto político, en un contexto de efervescencia política, y que independientemente de lo que ha decidido la justicia en Venezuela, si Nicolás Maduro, con la crisis que tiene Venezuela, amparado en los poderes constitucionales, otorga la amnistía y pone en libertad a este señor, se crecería Nicolás Maduro y la tensión política en Venezuela pudiera descender un poco. Mira, Alfonso, la Asamblea Nacional en Venezuela, dominada por la oposición, pidió al Estado venezolano que haga un indulto de todos, y ha declarado a todo el mundo, a toda esa gente que ha delinquido, que ha violado, que hicieron la guarimba, el guayo, todas esas acciones violentas, ellos piden que lo pongan en libertad, porque eso es un problema de represión política, definen ellos, porque no es un problema solo de Leopoldo López, porque ellos no están planteando en las negociaciones con el Estado o con el gobierno venezolano llegar a unos acuerdos a la luz de que se haga se hagan acuerdos para viabilizar que Venezuela pueda concluir, el presidente Maduro pueda concluir su periodo constitucional. No. Ellos aspiran a eso, la libertad de Leopoldo López, porque no es un reclamo solo de ellos en Venezuela, sino también de todo ese grupo de gente que a nivel internacional, encabezado por Estados Unidos, instigando a la OEA y a Naciones Unidas, a que pidan la libertad de este hombre, ¿es verdad? Ustedes recuerdan cuando se produjo el golpe de Estado, cuando a Chávez, cómo fueron ellos a la embajada cubana, ese grupo de gente que violaron las leyes internacionales, que hicieron acciones vandálicas y ahora recientemente mataron en una confrontación en la población más de 40 personas, señores. Entonces, vamos a pedir junto con Alfonso que haya acuerdo en Venezuela, pero ese acuerdo debe contemplar también que la justicia verifique quiénes son los responsables de la mayoría de los acontecimientos que se dieron allí, porque no es solo un problema de Leopoldo López, porque hay una instigación, es un proyecto amplio para desplazar al gobierno de Venezuela, que Estados Unidos y la clase, hablamos de la oligarquía venezolana, están planteando superar ese proyecto. Entonces no puede haber paz, tranquilidad. El Estado, el gobierno no se puede cruzar de las manos mientras esta gente están haciendo acciones como esta. Bueno, eso obedece a todo un proyecto. Estados Unidos ha venido a América a recolonizarla y se está dando un enfrentamiento que se conoció en el pasado con la Unión Soviética, que fue la famosa Guerra Fría. Están enfrentando a los chinos, la inversión. Los chinos acabaron de hacer una inversión de 54.000 millones de dólares el año pasado para el ferrocarril ese Atlántico-Pacífico. ¿Y qué están ellos intentando ahora hacer? Están enfrentando al BRICS. ¿Por dónde comenzaron? Es por Brasil. Es parte de su proyecto de recolonización. Brasil. Y ustedes verán que el tema de Dilma, eso no va a pasar. Ellos van a resolver ese problema, superándola para mantener ese gobierno que es la garantía para salir de los BRICS. El caso de Argentina, señores. Ahí están los norteamericanos negociando con Macri, con un gobierno impopular, como también el de Brasil, negociando con Macri la instalación de 2 bases militares. Argentina posee la reserva de agua más grande del planeta. Ahí están los norteamericanos. Detrás de eso, la instalación de otras bases militares. El caso de Colombia. ¿Ustedes creen que los gringos que no pudieron vencer a esas fuerzas de resistencia en Colombia están buscando la vía de un acercamiento para resolver y apropiarse tanto de la energía como del agua de ahí, de Colombia y de esas tierras? Y Venezuela no es la excepción. Venezuela tiene un potencial ahí importante, tanto en la minería como en todo un grupo de cosas interesantes que los norteamericanos están interesados en rescatar. Todos estos proyectos, como es UNASUR, la CELAC, todo eso se va a ir a pique, porque ellos están de vuelta en América Latina. Los gringos han definido un solo mundo y un imperio,
y para eso son capaces, están enfrentando a todo el mundo al mismo tiempo. En el Mar Amarillo, ya le dije, en la parte meridional, los gringos tienen un conflicto auspiciando a un conjunto de países para enfrentar a los chinos por unas famosas islas que hay en el entorno. El problema del Medio Oriente, el problema de los rusos, porque los chinos hoy son el gran peligro para los norteamericanos como potencia emergente a convertirse en primera potencia en el mundo. Entonces, ese proceso de recolonización visto desde el Pentágono, planteado de volver a asumir el rol de ser la potencia fundamental en el mundo, eso ya no tiene cabida. El mundo ha visto la posibilidad de ser multipolar, de tener una diversidad. Yo quiero ir por aquí, por allí, y la imposición de los Estados Unidos es muy fuerte, y América Latina es el ejemplo de eso. El caso del Perú, el caso, mire, las provocaciones que están provocando en el caso de Chile con Bolivia, con unos ejercicios militares en la misma frontera, que se ha sido uno de los ejércitos que históricamente ha respondido a los intereses norteamericanos, como también lo ha hecho el ejército de Colombia, el del Perú, todos nuestros ejércitos, el de El Salvador, toda. Entonces, el intento de salir con una propuesta de nación independiente, de soberanía, está siendo amenazado seriamente. La unidad, los proyectos de unificación ahora que vemos en la República Dominicana, lo que fue todo el proyecto antillanista, Estados Unidos está volviendo para destruir todas esas posibilidades que tanto Fidel como Chávez encaminaron para que haya una propuesta diferente en América Latina y el Caribe para caminar con niveles de independencia. Interesante el cuadro, la actitud política de Estados Unidos, del dominio en la geopolítica del continente, vuelve con fuerza, y parecería que no hay quien lo pare, sobre todo porque liderazgos fuertes como el de Chávez, como el de Fidel, ya no están para pararlo. Hay liderazgos regionales, en el caso de Correa, pero que se circunscribe a Ecuador, el caso de Evo Morales, circunscrito a Bolivia. Nicaragua no tiene el peso. Nicolás Maduro, aunque es presidente de un gran país, no tiene la fuerza en el liderazgo como el que tenía Chávez, no tiene el carisma que tenía Chávez, pero bueno, está ahí resistiendo una embestida muy fuerte, y la fuerza democrática en América Latina han tenido que estar reculando. Uruguay, que tiene un proyecto ahí democrático, pero Uruguay está como muy centrado en su propio territorio y no da luces hacia el exterior de unidad y de propiciar un proyecto más unitario en América Latina y el Caribe. Así que los desafíos están planteados. José Ismael, un hecho importante en estos días, la celebración de los 90 años de existencia de Fidel. Muchos dicen, muchos esos que quieren demasiado a Fidel Castro, como yo por ejemplo, que esos son los primeros 90 de Fidel, como que hay que prepararse para los otros 90 de Fidel. Y ha habido celebración no solo en Cuba, ha habido celebración en todo el continente, incluso Puerto Rico, Brasil, Colombia, en todas partes. Nosotros aquí también hicimos una celebración de los 90 de Fidel. José Ismael, la impronta de Fidel en el marco de su primeros 90 años de existencia. Qué deseo, es interesante. Yo escribía hoy en las redes, vi una foto de Pablo Milanés, así como está usted con su afro, cuando Pablo Milanés era joven. Bueno, yo decía un canto, una voz, una melodía de esperanza, esto que lo otro, y entonces, una voz que pasa y que pesa, el tiempo pasa, pesa, esto que lo otro, pero también cuando se vive con esa dignidad, con ese decoro como Fidel, el tiempo no pasa, el tiempo es permanente, y entonces Fidel se sembró en la historia para siempre, y un poco soltaba la cosa ahí para ver lo que la gente opinaba sobre Pablo Milanés, como que ha abandonado el proyecto de la revolución, por pequeños matices. Pablo habló de la gerontocracia y eso, pero no se detuvo en el fondo de lo que significa y lo que trasciende la revolución cubana en términos históricos. Con ese juego de palabras, decir, ¿verdad?, que eso es la revolución, es un proceso, ¿verdad?, dialéctico, que hay gente que están y después no están, es como una bola de nieve que va dejando pedazos. En el caso de Fidel, señores, el imperialismo,
las fuerzas oligárquicas Mira, que Pablo, tienen el control. Me puso el control más de Sí, la foto no, que publiqué. está al día, está al día. Las fuerzas de control en nuestros países tratan de desmeritar lo que son nuestros liderazgos. No lo proyectan, lo sumergen. Ya hablaba ahorita con Juan Francisco de esto, de que queremos esconder toda una realidad. No solo en América Latina, en el mundo se estuvo recordando, celebrando o tomando en cuenta lo que ha sido la impronta de este hombre y ese proyecto político que permanece, que su grandeza es que muchos creían que en momentos difíciles esto se iba a desmoronar, y en cambio ese pueblo mantuvo fe en ese liderazgo histórico que hay en la revolución, porque mucha gente también estuvo ahí con Fidel, que hoy no están, que aceptaron, que se convirtieron en piezas para obstruir el desarrollo de ese proceso. Pero Fidel, con esa sapiencia, esa visión clara de lo que es la cultura de su pueblo, tiene y ha depositado mucha fe en que el pueblo cubano va a seguir avanzando en su proyecto de nación, de un país socialista. Entonces, cuando uno ve en Fidel a este hombre, pues siente la adrenalina por todos los momentos difíciles. ¿Quién fue Fidel? Fidel le hizo la vida difícil al imperio, porque planteó, o el proyecto socialista planteó la necesidad de que los pueblos se liberaran. Todo eso le valió más de 600 atentados, y ahí están toda la historia. El imperialismo no ha jugado con todo aquel que ha intentado pensar diferente y mucho más actuar contra lo que es el statu quo. Véalo aquí en la República Dominicana, o en el continente con el Che Guevara, con Camaño, con Manolo. Ellos tratan de eliminarlo, y Fidel ha logrado superar todas esas barreras y quedar y seguir produciendo en beneficio de la humanidad. Lo hicieron en Puerto Rico con Valdés, con Albizu Campos. Y con Filiberto, con toda esa gente que... Sí, pero con Albizu Campos lo llevaron a la prisión y le dieron un tratamiento como para llevarlo a desquiciarlo, y después vendieron la idea de que el hombre estaba loco. Con Fidel también intentaron eso. El Che hizo una locución en Naciones Unidas donde reivindicó el nombre de Albizu Campos en el año 1965, una cosa extraordinaria, porque el imperio es eso, es un modelo político de gendarmería, violento, donde la condición humana no importa. Son capaces de ofender en lo más abominable la integridad de un ser humano. Indiscutiblemente, pero es el imperio, aparte de esa gendarmería la tortura, y toda esa propuesta, es un proyecto cultural, señores, bien estructurado, y cuando hay dejo de aparecer algunos niveles de resistencia, como en el caso de Fidel, tratan de minimizarlo, desaparecerlo. Conocer a Fidel ha sido su trabajo, su práctica, su ejemplo, lo que ha permitido que este hombre trascienda. De lo contrario, ellos no lo van a proyectar. Fidel debió haber sido un premio Nobel, pero haberse atrevido a desafiar esas leyes que plantea el imperialismo o los países capitalistas, señores, no es para echar para atrás, pero ellos tienen, es una práctica de los imperios. Recuerde el caso de Martí, el caso de Toussaint Louverture, que agarraron y se lo llevaron de sus espacios para tratar de minimizar esas ideas, esa lucha, esa propuesta, y con muchísima gente lo han desaparecido. Y hoy en este mundo moderno que me están invitando a mí, y escuché a un amigo decir ahorita, no quisiéramos que la violencia se empodere. Es verdad que la violencia no sea así, pero no hay otra forma de cómo hacer los cambios, señores. Hoy nos han acostumbrado a que nosotros seamos pacíficos. Cuando hablamos de ir a una manifestación en contra de esa afrenta que está sucediendo en la República Dominicana, ustedes están pensando en el pasado, siguen actuando con práctica del pasado. Cambien, pero ellos no cambian, siempre nos someten. Claro, ellos cambiaron porque han hecho fortuna y están muy cómodos en la situación en que tienen. Para ellos hubo una revolución y por eso ellos defienden a capa y espada lo que está ahí. Pero el país necesita cambios. Josimael, el tiempo lo vence todo. Y a nosotros aquí, hace ratito que nos venció.
Estamos respirando, pero no hay tiempo para más. Gracias José Ismael, gracias Juan Francisco por estar con nosotros aquí en este espacio Voz para el Cambio. Será pues hasta mañana cuando tengamos aquí una nueva entrega de este espacio de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal de Juan Pablo Duarte. Voz para el Cambio. Hay que apostar al cambio, porque el cambio es más que necesario. Hasta mañana.